Fue solo un beso. Uno rápido, medio torpe, en el aparcamiento del Carrefour, a las 2:30 de la tarde, con una bolsa de manzanas en la mano y el coche pitando porque me había dejado las luces encendidas. Así empezó todo. No con una cena romántica, ni con una charla profunda. Con un beso estúpido. Un impulso. Un error. O eso creí en ese momento. No sé por qué lo hice. Bueno, sí lo sé, pero no quiero admitirlo. Marcos me miró, bajó la cabeza un poco, como dudando, y yo no me eché atrás. No dije no. No aparté la cara. De hecho, creo que me acerqué yo primero. Él lo tomó como una señal y ya está. Ahí, entre los coches, con gente pasando al lado y yo sin aire. Como si algo en mí hubiese esperado ese momento durante años. Después del beso, él se rió, un poco nervioso. Me dijo, perdona, no sé por qué hice eso. Y yo, en vez de contestar con algo inteligente o cortante, solté, yo tampoco sé por qué no lo evité. Nos fuimos cada uno por su lado. Yo subí al coche, cerré la puerta, y me quedé mirando el volante como si fuera un objeto extraterrestre. Me sudaban las palmas. La radio sonaba, creo que era una canción de Amaral, pero no escuchaba nada. Mi corazón iba a 1000. No por amor. No por deseo. Por miedo. Porque sabía que eso que acababa de pasar iba a tener consecuencias. Y no iba a poder parar. Ahora, tú me conoces. Sabes que no soy el tipo de mujer que hace estas cosas. Tengo 38 años, una hija, una vida organizada, y Nacho, mi marido, no es un monstruo. Es un buen tipo. De esos que se levanta antes que nadie los domingos para hacer tortitas. De los que plancha su propia ropa sin que nadie se lo pida. Nacho no grita, no miente, no se va de juerga. Es un marido perfecto, en el papel. Pero eso es lo que duele, ¿no? Que todo parezca bien, pero tú te sientas vacía por dentro. Que nadie haya hecho nada malo, pero tú tengas esta sensación constante de que te estás pudriendo poco a poco en una rutina que no cambia nunca. Que nadie te mire como antes. Que nadie te toque como si tuviera ganas reales. Que te sientas más madre que mujer. Más ama de casa que persona. Y entonces aparece alguien como Marcos. Un tipo que no sabe nada de ti. Que no ha visto tus pijamas feos, ni tus pelos sucios, ni tus días de regla con cara de ogro. Un tipo que te ve como nueva. Como si fueses alguien interesante. Y tú te lo crees. Aunque sepas que es mentira. Te lo crees porque necesitas creértelo. Porque si no, ¿qué te queda? Lo conocí hace 3 semanas. No fue en Tinder ni en una escapada loca. Fue en la cola de la carnicería. Literalmente. Yo estaba delante, él detrás, y comentó en voz alta que ojalá la señora de delante eligiera el filete de una vez porque se nos iba a hacer la cena encima. Me reí. Le dije que eso pasaba cada sábado. Él sonrió. Me preguntó si compraba siempre allí. Y seguimos hablando mientras esperábamos. Típico. Inocente. Nada peligroso. La semana siguiente nos volvimos a ver. Me saludó con naturalidad. Me hizo un comentario sobre mi camiseta del Valencia CF. Empezamos a coincidir más. Y no fue casualidad. Yo empecé a ajustar mis horarios para ir cuando él estaba. Él hacía lo mismo. Nos tomamos un café un día. Después otro. Luego hablamos por WhatsApp. No había nada sexual en ello, pero sí mucha tensión. De la buena. De esa que te hace sentir que aún eres deseable. Que aún existes como mujer, no solo como madre o esposa. Y ahí fue cuando me empezó a dar miedo. Porque me gustaba cómo me sentía con él. Me sentía viva. Como si alguien me hubiese encendido por dentro después de años en piloto automático. Y al mismo tiempo,
Cada conversación me hacía sentir una traidora. A Nacho. A mi hija. A mí misma. Pero no paré. Porque parar habría significado enfrentarme a lo que realmente me pasaba, que ya no estaba enamorada de Nacho. Que llevaba años sosteniendo una relación por inercia. Que nuestra vida juntos era más una costumbre que una elección. Y que yo había dejado de ser yo para convertirme en lo que todos esperaban de mí. Así que cuando Marcos me miró ese día en el aparcamiento, después de comprar unas malditas manzanas, y sus ojos me preguntaron si podía cruzar la línea, no lo pensé demasiado. Solo la crucé. Y sí, me sentí mal. Horrible. Vomité en casa. No literal, pero me dieron náuseas. Me encerré en el baño y me miré al espejo como si tuviera que darme una explicación a mí misma. ¿Qué has hecho, Claudia?, me dije. Pero la verdad, amiga, es que no tenía respuesta. A la mañana siguiente, Nacho me preparó el café como siempre. Lucía me pidió que la peinara como Elsa de Frozen. Todo seguía igual. Solo que yo ya no era la misma. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a mi hermana. Ni siquiera a mi terapeuta, porque sí, voy a terapia desde hace meses y ni ahí he sido capaz de soltarlo. No porque tuviera miedo de ser juzgada, sino porque, si lo decía en voz alta, se volvía real. Y yo no quería que fuera real. Quería que fuese un error. Uno aislado. Un desliz. Algo que pudiera enterrar y olvidar. Pero lo peor de todo es que no fue un error. Fue una elección. Y esa elección, amiga mía, fue solo el principio del desastre. Nunca me había pasado que el sonido de una notificación me helara la sangre, pero esa tarde lo hizo. Estaba sentada en la mesa del comedor, con el portátil abierto fingiendo que trabajaba en un informe que, sinceramente, no tenía la menor importancia. Era viernes y Nacho había salido antes del trabajo, como siempre que tenía partido con los del equipo de fútbol de los jueves, que ahora jugaban los viernes porque según él era más fácil quedar. Escuché la puerta abrirse con su habitual brusquedad, ese golpe seco que siempre me irritaba un poco pero que ya ni notaba, y luego la bolsa del supermercado contra la encimera. He traído cervezas y patatas, por si quieres ver algo luego, gritó desde la cocina. Yo respondí con un vale, gracias, que salió sin emoción, sin tono, como una respuesta automática que podría haber dado a cualquiera. Fue entonces cuando sonó el ruido seco de su móvil cayendo al suelo. No el típico golpe, sino ese ruido que sabes que hizo contacto con algo duro. Lo siguiente fue silencio. No el silencio cotidiano de alguien que deja el móvil y sigue con lo suyo, sino ese vacío donde sabes que algo no va bien. Me levanté sin pensar demasiado, más por inercia que por preocupación, y cuando entré en la cocina, lo vi de espaldas, con el móvil en la mano, quieto. Ni siquiera giró la cabeza al notar mi presencia. Me acerqué un poco y noté que apretaba tanto el móvil que sus nudillos estaban blancos. No supe qué decir, y creo que él tampoco. Me miró. No fue una mirada de celos, ni de enfado, ni siquiera de tristeza. Fue una mirada de confirmación. Como si hubiera estado esperando una prueba, y por fin la tenía delante. En su mano estaba la pantalla encendida con una conversación abierta. No era mía, por supuesto, porque yo jamás habría sido tan estúpida de dejar algo así a la vista. Era de Marcos. Había escrito, ¿te gustó lo de ayer?, seguido de un emoji de guiño que parecía burlarse de todo lo que yo tenía. Nacho no dijo nada. Simplemente me mostró la pantalla. Me quedé helada. Lo siguiente que recuerdo es que empecé a respirar muy rápido, tanto que sentí que me faltaba el aire. Él me seguía mirando, con la cabeza ligeramente ladeada, como si esperara a que hablara. No podía. No sabía por dónde empezar. No podía decir no es lo que parece porque era exactamente lo que parecía. Tampoco podía decir que me arrepentía porque, en ese momento, aún no lo hacía del todo. Había una parte de mí que sentía un alivio absurdo por no tener que seguir escondiéndolo. Nacho rompió el silencio. ¿Desde cuándo?
Su tono era plano, sin temblor, sin dramatismo, pero con una fuerza contenida que dolía más que si hubiera gritado. Tardé en contestar. Intenté buscar las palabras adecuadas, pero todas sonaban huecas. Hace poco, dije, como si esa frase pudiera amortiguar el golpe. Hace poco que, una semana, un mes, insistió. Un mes y algo, solté finalmente, sin rodeos. No me gritó. No se acercó ni se alejó. Simplemente se quedó ahí, con los ojos fijos en los míos, intentando ver si le estaba mintiendo. ¿Dormiste con él?, preguntó entonces. Sentí que se me aflojaban las piernas. Sí, respondí. No sabía si era mejor decir la verdad o intentar disimular, pero entendí en ese instante que lo mínimo que podía hacer era no seguir mintiéndole. Lo siguiente que hizo fue girarse, dejar el móvil en la encimera y salir al salón. Lo seguí porque no sabía qué otra cosa hacer. Me senté en el borde del sofá, esperando que dijera algo más. Él se quedó de pie, mirando por la ventana. ¿Quién es?, preguntó sin mirarme. Alguien que conocí hace poco, respondí. ¿Es alguien que conozco? Dudé. No. Mintiendo, otra vez. Porque si lo conocía de vista, porque habíamos coincidido todos en un cumpleaños de una amiga mía el año pasado. Pero decirle eso era peor. Era reconocer que había traído esa persona al entorno de nuestra vida. Entonces se giró, se me quedó mirando un largo rato y dijo algo que no esperaba. Sabía que algo no iba bien. Pero nunca pensé que tú fueras capaz de esto. Esa frase me dolió más que cualquier insulto. Me quedé en silencio. No había excusas que valieran. Y él no estaba dispuesto a escucharlas de todos modos. No quiero discutir contigo ahora. No quiero gritarte. Solo quiero que te vayas, dijo sin alterar el tono. Me levanté despacio. ¿Quieres que me vaya de casa?, pregunté. Quiero que te vayas de mi vista. Vete a otra habitación. A donde quieras. No puedo mirarte ahora mismo. Asentí. Caminé hasta el dormitorio y cerré la puerta. Me senté en la cama, descalza, sin saber qué hacer. Ni siquiera lloré. Me quedé quieta, escuchando el sonido de la televisión encendiéndose en el salón. Había puesto un partido. El mismo partido que veíamos juntos cada viernes. Esa noche no hablamos más. Yo dormí en la habitación y él en el sofá. O al menos lo intentamos. Cada vez que me giraba en la cama, pensaba en lo que acababa de pasar. En cómo se había enterado. En si había sospechado algo antes. En que lo habría llevado a revisar mi móvil, o si el mensaje había llegado por error a su número porque yo lo había guardado mal en WhatsApp web. No tenía respuestas. Por la mañana, él ya no estaba. Solo un post-it en la nevera con un horario: volveré a las 15 horas. No quiero verte hasta entonces. Así, sin insultos. Sin amenazas. Solo con una frialdad que nunca le había conocido. Cogí mis cosas y salí a caminar por el barrio como un autómata. Me crucé con madres del colegio, con vecinos que saludaban, con un mundo que seguía igual, como si yo no acabara de romper el mío por dentro. No tenía a quién llamar. No podía hablar con nadie sin que mi voz temblara de vergüenza. Así que me senté en una banca del parque, donde solía llevar a Lucía cuando era más pequeña, y me quedé mirando cómo los niños jugaban. Pensando en lo que había perdido, en lo que había provocado. Y en que esto no había hecho más que empezar. Porque Nacho no era el tipo de hombre que reaccionaba en caliente. Él era metódico. Tranquilo. Pero cuando algo se rompía, no lo pegaba con cinta. Lo tiraba a la basura. Y yo lo sabía. Nacho volvió a casa a las 3 en punto, como había escrito en el post-it, ni un minuto antes ni un minuto después, y cuando abrió la puerta no hizo el más mínimo ruido, ni un saludo, ni un suspiro, nada. Yo estaba sentada en la mesa del comedor, esperando desde hacía más de una hora,
sin tocar el café que me había servido solo para parecer ocupada, aunque mis manos temblaban cada vez que acercaba la taza. Él cruzó el pasillo y se detuvo justo en el umbral, apoyó la mochila contra la pared y se quedó observándome en silencio, como si estuviera decidiendo si valía la pena siquiera dirigirme la palabra. Después de unos segundos eternos, se sentó en la silla de enfrente, dejó el móvil sobre la mesa y me miró con esa expresión que no era ni de odio ni de tristeza, sino de agotamiento absoluto, como si algo dentro de él se hubiera apagado definitivamente. ¿Qué quieres hacer?, fue lo primero que dijo, sin rodeos ni amabilidad, solo eso, seco y claro. Yo no sabía qué responder, porque llevaba horas dándole vueltas a todas las posibles respuestas y ninguna me parecía adecuada. Pensé en decir que quería arreglarlo, que me arrepentía, que lo nuestro aún tenía solución, pero cada palabra sonaba falsa incluso dentro de mi cabeza, así que opté por la verdad, al menos una parte de ella. No lo sé, le dije, mirando el borde de la mesa, sin atreverme a sostenerle la mirada. Eso es lo peor, respondió sin levantar la voz, que ni siquiera tienes claro si te importa. Intenté explicarme, aunque no tenía muy claro por dónde empezar. No fue algo que planeara, dije, y vi cómo él apretaba los dientes, aguantando la rabia. No me jodas, Claudia, nadie planea follarse a otro detrás de su pareja, simplemente se elige hacerlo. Me dejó sin aire esa frase, porque era cierto, y al mismo tiempo me hirió que lo dijera así, con esa crudeza que no solía usar, como si le costara pronunciar cada palabra. No te voy a pedir perdón ahora, continué, porque sé que eso no sirve de nada, pero tampoco quiero que creas que lo hice porque tú me fallaste. No fue por eso. Él rió, una risa seca, casi cínica, y negó con la cabeza. No tienes ni puta idea de lo que has hecho. Crees que esto es solo una traición física, como si pudiera separar el sexo del resto de la vida, pero has dinamitado todo lo que construimos. Me has hecho sentir que fui un idiota durante todos estos años, ¿eso te parece poco? Yo respiraba cada vez más rápido, notando cómo el corazón me golpeaba en el pecho con una fuerza que me hacía daño. No podía echarme a llorar, no en ese momento, no frente a él, no si quería que al menos me respetara un poco. No quiero perderte, dije por fin, y no lo dije porque estuviera segura de que aún lo amaba, sino porque la idea de no tenerlo cerca, de que él desapareciera de mi vida como si nunca hubiera estado, me provocaba un vacío difícil de explicar. Ya me perdiste, Claudia. Lo único que falta decidir es cómo de lejos vas a quedarte. Se levantó, caminó hasta el mueble del salón y volvió con un sobre blanco que tiró sobre la mesa, sin miramientos. Esto es una copia de todo lo que tienes en casa a tu nombre. Facturas, contratos, hipoteca. Todo lo he escaneado y te he dejado los originales. No voy a echarte. No voy a montarte un espectáculo. Pero voy a hacer mi vida sin ti. Me temblaron las piernas al oír eso. No lo dijo como una amenaza, lo dijo como un hecho, como algo que ya estaba decidido. ¿Y Lucía?, pregunté, como si eso pudiera detener la avalancha. A Lucía no le pienso decir nada aún. Cuando tengamos claro qué hacer, se lo explicaremos juntos. Hasta entonces, vamos a mantener las formas, por ella. Estuvimos en silencio unos minutos. Él volvió a sentarse y se quedó observando cómo mis manos temblaban sobre la mesa. ¿Sigues viéndolo?, preguntó de pronto, con un tono casi quirúrgico, sin emoción. No, mentí, sin pensarlo. ¿Estás segura?, me insistió. Dudé. Lo he bloqueado, dije, aunque era mentira. Ni siquiera lo había abierto desde la noche anterior, pero no estaba segura de poder sostener esa mentira durante mucho tiempo. Bien, dijo él, porque si sigues viéndolo, todo esto no tiene sentido. No sabía qué quería decir con todo esto. No sabía si se refería a nuestra casa, a nuestra hija, a la posibilidad de no acabar en un divorcio inmediato. No sabía nada. Solo que, por primera vez, me daba miedo quedarme sola. Miedo real, no de ese que se siente cuando piensas en voz baja que podría separarte, sino de ese que se te mete en el estómago y no te deja pensar.
Después de esa conversación, Nacho se encerró en el despacho, y no volvió a salir hasta la hora de la cena. Yo preparé una tortilla y puse la mesa como si nada hubiera pasado. Lucía volvió de casa de su amiga y empezó a contar sus historias del colegio, sin sospechar nada, y él jugó su papel perfectamente. Sonrió, le hizo preguntas, se rió con ella, y cuando acabamos, la ayudó a preparar la mochila de lunes. Yo los miraba desde la puerta del pasillo, sintiéndome una intrusa en mi propia casa. Esa noche dormimos en la misma cama. Él del lado derecho, como siempre. Yo del izquierdo, con el cuerpo tensado hacia la pared. No cruzamos palabra. Ni un roce. Ni un suspiro. Y aún así, me dolió más que cualquier grito. Porque ese silencio, ese espacio entre los dos, era más definitivo que cualquier pelea. A la mañana siguiente, Nacho se levantó antes que yo, preparó el desayuno, dejó la tostadora limpia, la cafetera apagada, y se fue sin decir adiós. Yo me quedé sola, mirando la taza que había usado. Como si fuera una reliquia de otra vida. Sabía que no iba a perdonarme. Lo supe desde el momento en que vi su cara al leer ese mensaje. Lo que no sabía era cuánto iba a durar la condena. Ni si iba a poder vivir con ella. El lunes por la tarde, mientras recogía a Lucía del colegio, recibí un mensaje de Marcos. No lo había bloqueado, como le había dicho a Nacho, ni había borrado la conversación. Seguía ahí, intacta, como si conservarla fuera mi forma de mantener un hilo de control sobre algo que ya se me había escapado por completo. El mensaje no era largo, ni emocional. Solo decía, ¿estás bien? Lo leí varias veces antes de guardarme el móvil sin contestar. No sabía si estaba bien. Ni siquiera sabía si tenía derecho a preguntármelo. Llegamos a casa, Lucía se metió en su cuarto a hacer dibujos, y yo fui directa al baño, cerré la puerta y me senté en la tapa del váter sin fuerzas para hacer otra cosa. Nacho había estado distante pero cordial todo el fin de semana. Había dormido en la cama, comido con nosotras, respondido con calma, pero no había vuelto a mirarme como antes. No me tocaba, no me preguntaba nada, no exigía explicaciones. Y esa calma era mucho más brutal que si me hubiese gritado. Sentía que estaba preparando algo, que no se quedaría en esa frialdad pasiva por mucho tiempo. El miércoles, al llegar del trabajo, me pidió que habláramos en la cocina mientras Lucía jugaba con sus muñecas en el salón. Se sentó frente a mí, puso una carpeta sobre la mesa y la abrió. Dentro había copias de papeles legales, documentos notariales, y un formulario de solicitud de mediación familiar. No quiero hacer esto de forma agresiva, dijo sin levantar la voz, pero no quiero quedarme atrapado contigo por pena o por compromiso. Quiero resolver esto de forma práctica, sin peleas ni jueces si es posible. He pedido cita con una mediadora el lunes que viene. Puedes venir o no, pero yo voy a ir. No supe qué decir. Me limité a mirar el papel sin tocarlo. Él interpretó mi silencio como aceptación y continuó. No pienso meter a Lucía en medio. No voy a usarla como escudo ni como moneda. Solo quiero que esto se cierre de la forma menos destructiva posible. ¿Qué vas a hacer con la casa?, pregunté. Quedarme aquí hasta que encontremos una solución, aunque sea temporal. No pienso irme ahora. Y no quiero que tú te vayas aún. Pero tampoco quiero vivir fingiendo que todo está bien. Lo que pasó lo rompió todo. No me fío de ti. No puedo mirarte sin recordar lo que hiciste. No me da la gana vivir con una herida abierta todos los días. Y tú no has hecho nunca nada malo, solté sin pensarlo, como si esa frase pudiera nivelar la balanza. Me arrepentí en el momento en que lo dije, pero ya era tarde. Me miró fijamente, sin parpadear. Nunca te he mentido. Nunca te he traicionado. Nunca he dejado de elegirte cada día, aunque estuviéramos mal, aunque estuviéramos aburridos. Nunca me fui a follar con otra persona para sentirme más viva. Así que no, Claudia, no he hecho nada como lo tuyo. No intentes justificarte comparándote conmigo.
Después de eso, no volvió a hablar en toda la tarde. Se metió en su despacho y yo me dediqué a preparar la cena como un autómata. Por la noche, cuando me metí en la cama, él ya estaba dormido o fingía estarlo. Me acosté sin tocarlo, sin hacer el más mínimo movimiento que pudiera interpretarse como un intento de reconciliación. Sabía que cualquier gesto sería rechazado. El jueves no volvió a casa a comer. Me mandó un mensaje breve: voy a comer fuera con Oscar. No respondí. A esas alturas, la frialdad ya era rutina. El viernes por la noche, Nacho no volvió a casa. No avisó. No escribió. No cogía el móvil. A las 11 empecé a llamarlo, con esa ansiedad que no sabía si venía del miedo real o de la culpa. A medianoche seguía sin señales. A la 1, ya pensaba que algo le había pasado. No porque me importara tanto su bienestar físico, sino porque el hecho de que no apareciera me empujaba a imaginar escenarios que no podía controlar. A las 2 de la madrugada, la cerradura giró. Me levanté como un resorte del sofá. Él entró tranquilo, con una bolsa en la mano. Me miró de reojo. Estaba en casa de Oscar. ¿Y no podías avisar? Podía. No quise. ¿Por qué? Porque necesitaba que sintieras aunque fuera una parte de lo que yo sentí cuando vi ese puto mensaje en mi pantalla. Solo una parte. Se fue a la ducha sin decir nada más. Me quedé sola en el pasillo, temblando. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando el techo, repasando cada detalle, cada frase, cada momento desde que todo empezó. Por la mañana, me levanté y me fui al cuarto de Lucía a despertarla. Cuando salió al comedor, Nacho ya estaba vestido. Le dio un beso en la frente y le dijo que esa noche cenarían pizza. A mí no me miró. Cuando se fueron, me quedé sola en la casa, sentada en la cocina, frente a la cafetera apagada, sin saber si eso era el principio de una guerra o el principio del fin. El domingo, Nacho me entregó una hoja escrita a mano. Eran 5 puntos. 1. Hablar con la mediadora para preparar la separación. 2. Decidir cómo comunicarle a Lucía que sus padres no seguirían juntos. 3. Definir el uso temporal de la vivienda. 4. Organización compartida de responsabilidades y horarios. 5. Ningún contacto con Marcos bajo ningún concepto. Leí la hoja en silencio. Al final había escrito: si no puedes cumplir esto, no hay nada más que hablar. Levanté la vista. ¿Y tú qué harás si yo cumplo esto? Te dejaré en paz. Te dejaré reconstruir tu vida sin guerra, sin presión. Pero no me pidas que vuelva a mirarte como antes. No voy a perdonarte. Puedo convivir contigo como padre de nuestra hija, pero no como pareja. ¿Y si lo dejo todo, si me borro de su vida? Tarde, Claudia. Eso debiste hacerlo antes. Ahora ya no me sirve. Cuando nos sentamos con la mediadora el lunes siguiente, Nacho llegó con una carpeta organizada, papeles etiquetados, una lista escrita a mano con todo lo que quería discutir. No lo miré casi en toda la sesión, él tampoco me buscó la mirada en ningún momento. La mujer que nos atendía, una señora seca con gafas gruesas y un tono de voz neutral que parecía calculado para evitar cualquier reacción emocional, empezó haciendo preguntas generales sobre los motivos de la separación. Nacho no dijo ni una palabra hasta que fue estrictamente necesario. Yo, en cambio, hablé más de lo que debía. Conté que nuestra relación llevaba años en un punto muerto, que me sentía invisible, que la rutina nos había consumido. La mediadora me interrumpió en un momento y dijo que eso se lo podía contar a mi terapeuta si quería, pero que ese no era el espacio para explicar las emociones, que estábamos ahí para tomar decisiones prácticas. Nacho esbozó una media sonrisa y dijo que eso le parecía lo más sensato que había oído en semanas. En los siguientes 40 minutos se acordaron los primeros pasos para separar nuestras cuentas bancarias, dividir gastos de Lucía, definir horarios. Nacho pidió quedarse con la casa al menos un año mientras organizaba el alquiler de un nuevo piso.
Me ofreció dinero mensual para buscar una habitación o compartir piso, pero me negó cualquier posibilidad de quedarme en casa los fines de semana con Lucía. Dijo que esos días eran suyos. Lo dijo con una seguridad que no admitía réplica. Salimos de esa reunión y durante el camino de regreso a casa no hablamos. Cada uno en su coche, cada uno con su propia digestión emocional, si es que quedaba algo que digerir. Yo llegué antes, preparé un café, me senté en la cocina y empecé a leer mensajes viejos en el móvil. Abrí la conversación con Marcos, la repasé desde el principio, desde el primer emoji tonto, desde los comentarios de supermercado, los audios con voz baja, las fotos borrosas. Todo estaba ahí, todo lo que me había llevado a este punto. No había magia. No había nada especial en esas palabras. Solo un intento desesperado de aferrarme a algo que no era Nacho, algo que me hiciera sentir distinta aunque fuera por un momento. Cerré el chat sin responderle. No había vuelto a escribir desde el "¿Estás bien?" y ahora, días después, seguía sin decir nada. Me pregunté si ya habría asumido que era historia, que solo había sido un escape para mí, una excusa para romperme desde dentro. Nacho volvió a casa por la tarde con Lucía. Traían bolsas del supermercado y un juguete nuevo. La niña me abrazó y me contó que su padre la había dejado elegir lo que quisiera. Él entró a la cocina, dejó las bolsas sobre la encimera, revisó el móvil y salió sin decir palabra. Esa era la nueva dinámica. Convivencia sin contacto. Coordinación sin cercanía. Era como estar en una oficina con un compañero que odias pero con quien debes mantener la paz por obligación profesional. Me dije que podía soportarlo, que había gente que vivía así años, que no necesitaba afecto para sobrevivir, que bastaba con mantener la estructura. Pero por la noche, al acostarme en la cama vacía, sin el peso de su cuerpo al lado, sin su respiración marcada a unos centímetros de mi espalda, todo se desmoronaba. El jueves, cuando llegué a casa después de una reunión del trabajo, encontré una caja de cartón encima de la cama. Dentro estaban varias cosas mías del baño, ropa doblada, 2 libros, una carpeta con papeles personales. En la tapa había un post-it: empieza a recoger tus cosas. No fue una orden escrita con rabia. Era más una notificación, como cuando en el trabajo te dicen que el contrato no se renovará. Me senté en el borde de la cama, miré la caja un rato largo y después me tumbé sin cambiarme de ropa. No me dormí. Solo cerré los ojos y dejé pasar el tiempo. Nacho no subió en toda la noche. Dormía en el sofá desde hacía días y aparentemente no pensaba cambiar eso. Al día siguiente, por la tarde, Lucía se cayó en el parque y se hizo una pequeña herida en la pierna. Lloró poco, fue más el susto que el daño, pero cuando llegamos a casa me pidió que no le pusiera tiritas, que quería que se la curara su padre. Él lo hizo con paciencia, como si estuviera haciendo un ritual. Le habló con calma, le puso el desinfectante sin quejarse de los gritos, y cuando terminó le dio un beso en la frente. Yo los observé desde la puerta, sin que me vieran. Vi una escena que había presenciado cientos de veces, pero que ahora se sentía lejana, como si perteneciera a una vida anterior. En ese momento, lo supe con total claridad: Nacho ya no era mi marido. Seguía siendo el padre de mi hija, seguía viviendo bajo el mismo techo, seguía cocinando, pagando facturas, manteniendo el calendario de las vacunas, pero no era mío. No volvería a hacerlo. Me había borrado de su vida sin insultos ni golpes de puerta, sin dramas ni portazos, con una precisión quirúrgica que me dejó sin margen para pelear. Esa noche lo busqué. Cuando Lucía se durmió, bajé al salón y me senté frente a él. ¿Podemos hablar?, pregunté. Él levantó la vista del móvil, lo dejó sobre la mesa y esperó. No quiero que esto termine así, dije. Así como, respondió. De esta forma seca, sin entendernos, sin despedirnos como personas que compartieron años. Me miró un momento, luego cruzó los brazos. ¿Tú crees que se puede despedir a alguien después de traicionarlo? No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero saber si alguna parte de ti aún me reconoce. No.
Ahora mismo no. Solo veo a la persona que me mintió en la cara durante semanas. ¿Y con el tiempo? No lo sé, Claudia. Yo no planeo venganzas, ni cierro ciclos con fuegos artificiales. Solo me retiro. Me aparto de la gente que me rompe. No es orgullo. Es defensa. Me fui sin insistir. Subí a mi cuarto, empecé a meter ropa en una maleta. No por impulso, no por castigo, sino porque ya no tenía sentido seguir ahí esperando algo que no iba a pasar. El proceso ya estaba en marcha. Las palabras ya estaban dichas. Lo único que quedaba era aceptar lo que venía. Me fui de casa el domingo por la tarde. No hubo maletas arrastradas por el pasillo, ni gritos, ni vecinos asomándose por curiosidad. Salí con una mochila en la espalda, una bolsa de deporte con ropa doblada a la fuerza y una caja con mis documentos personales. Lucía estaba en casa de una compañera del colegio, y Nacho se limitó a abrirme la puerta sin decir nada, como si simplemente cumpliera con su parte del trato. Le pregunté si quería que le avisara cuando estuviera instalada, y solo asintió. No me ofreció ayuda, no me miró a los ojos, no me pidió que me quedara. Tampoco lo esperaba. Hacía tiempo que todo eso ya no estaba. Había alquilado una habitación en el piso de una conocida, alguien del trabajo que se divorció hace un año y tenía espacio libre. No era una amiga íntima, pero al menos no era una extraña. La habitación era pequeña, con una cama individual, un escritorio viejo y una estantería vacía. Dejé mis cosas, me senté en el borde de la cama y miré las paredes desnudas. A los 38 años, después de más de una década viviendo en una casa con jardín, cocina grande y salón con fotos de familia, estaba otra vez empezando desde cero, en un cuarto que no tenía nada mío, que olía a desinfectante barato y donde el silencio sonaba distinto. Las primeras noches fueron las peores. Dormía mal, despertaba cada 2 horas, revisaba el móvil como si esperara un mensaje de Nacho que no iba a llegar. No escribía yo tampoco. Habíamos acordado que todo contacto pasaría a ser únicamente sobre Lucía. Ni una palabra más. El martes por la noche me escribió para preguntarme si podía recoger a la niña el jueves después del colegio. Respondí que sí. No añadió nada más. Al día siguiente, supe por una amiga en común que había hablado con un abogado y que quería formalizar la separación antes del verano. Ella no me lo dijo como un chisme, sino como alguien que te da una noticia que ya dabas por hecha, pero que igual duele al escucharla. Lo tomé con aparente normalidad, como si fuera algo esperado, pero esa noche lloré con la cara metida en la almohada, sin hacer ruido, sin permitirme el desahogo completo que habría tenido si aún estuviera en casa. En ese cuarto prestado, incluso el llanto parecía tener que pedir permiso. El día que nos sentamos a firmar los primeros papeles frente al abogado, Nacho fue puntual, frío y correcto. Yo intenté mantenerme entera, pero en cuanto vi la fecha escrita sobre la hoja, sentí un golpe en el estómago. Era el mismo día en que nos habíamos mudado juntos por primera vez hacía más de una década. Una coincidencia absurda, pero suficiente para hacerme sentir una punzada incómoda que me costó disimular. Firmamos todo en menos de media hora. Ninguna discusión, ningún reclamo. Él se levantó, le dio la mano al abogado, me miró por primera vez en toda la mañana y dijo: «Te deseo que encuentres lo que sea que estabas buscando». No hubo ironía ni reproche, solo una frase seca que no supe cómo interpretar. Yo no respondí. Me limité a recoger mis papeles y salir antes de que el temblor en mis manos fuera evidente. Las semanas siguientes fueron un proceso mecánico. Coordinábamos horarios, intercambiábamos mensajes sobre Lucía, cada uno hacía su parte sin más. Ella no sabía aún que todo era definitivo. Le habíamos dicho que mamá se mudaba por trabajo, que necesitábamos tiempo para organizarnos, y que por ahora viviríamos en casas distintas. Nacho insistió en que la verdad debía llegar más adelante, con calma, cuando todo estuviera legalmente claro. A mí no me convencía mentirle, pero tampoco quería discutir. No tenía fuerzas.
Durante un tiempo fingí que tenía alguna esperanza de reconstruir algo, aunque fuera una mínima parte de lo que habíamos sido. Pero cada vez que hablaba con Nacho, cada vez que lo veía recoger a Lucía o responder a uno de mis mensajes con frases cortas y neutras, se me hacía más evidente que no quedaba ni una grieta por donde intentar volver. Una tarde, después de recoger a Lucía, Nacho me pidió que habláramos en el coche. Me senté en el asiento del copiloto y esperé. Él sacó un sobre y me lo entregó. Dentro había una carta escrita a mano. «Es para Lucía», dijo. «Cuando llegue el momento, cuando ya entienda más, quiero que la lea. No quiero que crezca con dudas ni con versiones a medias. Quiero que sepa lo que pasó, pero desde la verdad». «¿Le vas a decir que fui yo la que rompió todo?», pregunté con un tono que intenté mantener neutro. «Le voy a decir que fuiste tú la que tomó una decisión que nos cambió la vida a todos. Y que yo no pude seguir amando a alguien en quien ya no confiaba. No necesito hacerte quedar como la mala. Ella sacará sus propias conclusiones». No supe qué decir. Guardé el sobre en el bolso y bajé del coche. Esa noche volví a leer la conversación con Marcos, una vez más. Vi los mensajes, los audios, las fotos. Todo era patético, sin peso, sin valor real. Nada de lo que había pasado con él justificaba lo que había destruido. Era tan evidente que me sentí ridícula. Le escribí un mensaje corto: «No quiero seguir hablando contigo. No busques contacto. No hay nada más que decir». Él no respondió. Cerré el chat y eliminé el número. No fue un acto de redención. Fue solo una forma de reconocer que lo había perdido todo por algo que ni siquiera valía la pena. El día que le contamos a Lucía que papá y mamá ya no iban a vivir juntos, ella no lloró. Se quedó callada. Preguntó si seguiríamos los tres viéndonos algunas veces. Dijimos que sí. Luego se fue a su cuarto y cerró la puerta. Nacho se quedó sentado en el sofá, mirando al suelo. Yo fui a la cocina, abrí el grifo, esperé unos segundos, y lo cerré sin hacer nada. Esa noche no dormí. Ninguno de los tres lo hizo. No hay final feliz en esta historia. No hay lección que rescate todo lo demás. Perdí a mi esposo, rompí mi casa, alejé a mi hija de su lugar seguro, y todo por una búsqueda de algo que nunca llegó. A veces pienso si podría haber hecho las cosas distinto. Pero no sirve de nada. Lo único que me queda es aceptar que esto es lo que soy ahora. Una mujer que destruyó lo que tenía y que ahora camina sola. No para reinventarse, no para descubrirse. Solo para seguir, porque no queda otra. Eso es todo.